Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros auditores, televidentes, a la audiencia de Tiempos Finales que constantemente están viendo este programa. Recordarles también los contactos del programa, que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y también el número de WhatsApp. Hoy tenemos un interesante programa que seguramente trae un recuerdo de lo que sucedió el 7 de octubre, nada menos que en Israel, con ese tremendo ataque terrorista del grupo Hamas. De hecho, nosotros tuvimos unos interesantes programas, tuvimos incluso en directo con Alfredo Levín, y hoy queremos también tocar una parte muy importante del tema Israel y Jerusalén, dos señales del fin del mundo. Ese será el tema de hoy, con la diferencia que vamos a ver muchos aspectos interesantes de estas dos señales que van indicando cuál sería o el momento del fin del mundo. Para poder comenzar con este interesante programa, ahí ustedes van a estar viendo en pantalla imágenes, van a ir viendo fotografías interesantes también con respecto a este tema. Hay tres citas bíblicas que ustedes ya están viendo que aparecen en pantalla: San Mateo 23, 37 y 39, San Mateo 24, 3, y también Lucas 21 del 29 al 32. De esas tres que ustedes están viendo en pantalla, quiero solamente leer San Mateo 24, 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recordemos nosotros que esto es parte del primer sermón escatológico del Señor Jesucristo y que los mismos discípulos le hacen esta gran pregunta. Allí aparece nada menos que Israel y Jerusalén, la capital de la nación del Señor. Recordemos también que Israel es el reloj profético de Dios. Y hoy estaremos abordando las dos señales contundentes que indican el fin del mundo. Jesús lloró. Allí aparece una imagen muy simbólica. Al contemplar la ciudad de Jerusalén, Jesús llora. Eso lo dice San Mateo 23, del 37 al 39. Y llora porque estaba Jesús ya viendo el futuro de Jerusalén. Por eso que aparece esa cita bíblica tan bonita y tan importante. Partimos con esta primera señal. Ahí el señor director está colocando la diapositiva y ustedes están viendo que la primera señal es la destrucción de Jerusalén y el esparcimiento. El 70 después de Cristo, las tropas romanas, esto es parte de la historia, pero es importante explicarlo para que ustedes puedan comprender, porque todo esto está escrito en la palabra del Señor. Recordemos que San Mateo 24, el versículo 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y todo esto lo estamos viendo escrito y hoy ya en un cumplimiento parcial, porque hemos estado viendo todo este tiempo un cumplimiento parcial de las profecías apocalípticas. Les decía entonces que el 70 después de Cristo, las tropas romanas comandadas por el famoso y conocido emperador Tito Vespasiano, dice que Jerusalén cayó.
se esparcieron incluso a todas las naciones. Estamos hablando más o menos en el 135 y 137, nada menos que después de Cristo. Se cumplió completamente con el emperador llamado Adriano y cambió el nombre de Jerusalén por Palestina. Eso sucedió, miren qué interesante. Sobre todo saber por qué entonces aparece ahora Palestina. Aquí les estoy dando este dato. En la Biblia no existe ningún versículo con este nombre. Con Palestina me refiero. Entonces, antes de continuar, quiero dejarles con un interesante video con respecto a lo que recién he estado mencionando, la destrucción de Jerusalén. Tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas, y te rodearán y te afligirán de todos lados. Estas palabras dichas en el año 33 por el famoso personaje llamado Jesús no fueron tomadas muy en serio por los escépticos de su día. Sin embargo, 37 años más tarde, Jerusalén tuvo que experimentar en carne propia el cumplimiento de aquellas palabras. Varias décadas después, según informa el historiador judío Flavio Josefo, que vivió en aquella época, Cestio Galo, con un numeroso ejército romano, rodea Jerusalén. Sin embargo, cuando todo parecía desmoronarse para los judíos, de repente Galo y su ejército se retira. Es en este preciso momento cuando, según el historiador Eusebio, aquellas personas que habían tomado en serio las palabras de Jesús de echar a huir, dejaron todo y salieron de la ciudad rumbo a las montañas. Sin embargo, en el año 70, otro ejército romano comandado por el general Tito volvió y sitió la capital judía. Esta vez, los romanos terminaron lo que Galo había dejado a medias y destruyeron Jerusalén. Flavio Josefo, en su libro La guerra de los judíos, dice que el sitio de Jerusalén duró 5 meses, de marzo a septiembre del año 70. Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana. Empezaron a bombardear con piedras y jabalinas, mientras la infantería trataba de perforar las murallas mediante arietes. Josefo, que entró en la ciudad como embajador del general romano, testimonia los devastadores efectos de esta estrategia. Los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles de ancianos muertos. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desplomaban allí donde el dolor se apoderaba de ellos. Un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por la ciudad. A ello se sumaba el régimen de terror impuesto por los jefes de la rebelión, que ordenaban asesinar a quienes intentaban huir u ocultar algún alimento. Josefo cuenta el caso de una mujer que mató, asó y devoró a su propio hijo y ofreció a los jefes de la rebelión los restos para que participaran en el macabro banquete. Al final, Judea quedó casi arrasada. Aunque las cifras de muertos o desaparecidos que da Josefo sean exageradas, quizás hubo unos 250,000 damnificados en un país que no debía de llegar al 1,000,000 de habitantes. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos, unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal en un territorio arruinado. En verdad, como sostenía el propio Josefo, el Dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Después de este interesante video en donde ustedes pudieron darse cuenta que todo esto está documentado en la historia, seguimos avanzando nada menos que a la segunda señal.
Recordemos que los mismos discípulos le habían hecho la pregunta en el Sermón del Monte. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esto lo hicieron los discípulos. Nada menos que le preguntaron a su maestro. Y aquí tenemos la segunda señal, que es el surgimiento de una nación. Miren qué interesante. Allí aparece en pantalla, ¿no es cierto?, un reloj de arena simbólico del tiempo que las manecillas del reloj comenzaron nuevamente allí a funcionar en ese reloj profético que es nada menos que Israel. San Lucas 21, 29 al 32, allí está apareciendo también esa imagen. Y ustedes también vayan siguiendo la lectura, pueden incluso abrir su Biblia y se dan cuenta que todo esto está escrito en la palabra del Señor. Dice, la higuera, para los que no conocen la Biblia, y esto lo quiero ser muy enfática en esto, por eso que pusimos esa imagen de Jesús ahí tomando, palpando la higuera, es el símbolo que representa al pueblo de Dios. Esto lo estamos viendo desde el punto de vista de Lucas 21. O sea, Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Así que el Señor se estaba refiriendo a su resurgimiento como una nación. En el fondo, cuando habla de la rama que está tierna y brotan, dice, sus hojas, de ahí vamos a leer ese hermoso versículo. Bueno, está hablando del resurgimiento, de la unificación de la nación de Israel. Y fíjense ustedes que además de esta gran señal, es un suceso, pero increíble, ya que es un pueblo de los más antiguos de la historia humana. Me estoy refiriendo a Israel. Estos son datos sumamente interesantes que es bueno que podamos saberlos. Y ha sido objeto de destrucción por muchas ocasiones. La última vez dejó de ser nación hace casi 2000 años. Recuerden que se dispersaron y fueron perseguidos, fueron muertos. Y lo acabamos de ver en el video anterior, con la ciudad destruida en el 70 después de Cristo, nada menos que por los romanos, y bajo las órdenes del general Tito. Y aún así, no han desaparecido, porque esta es nada menos que la nación del Señor. Por lo tanto, no van a poder desaparecer. Recordemos nosotros que han habido intentos muy terribles. Solamente colocar el ejemplo del holocausto nazi. 6 millones de judíos que también en esa oportunidad, al mando de Hitler, quisieron hacer prácticamente desaparecer a una tremenda raza. Entonces siempre ha estado, podríamos decir, esta hostilidad hacia el pueblo de Israel. Bueno, por el contrario, fueron nuevamente una nación. O sea, ¿qué es lo que podemos entonces decir? Simplemente que la reunión de los judíos en Israel es algo real. Fíjense ustedes que hay numerosas profecías que previeron la reunión de Israel como nación. Profecías netamente bíblicas. Quiero decirles que prácticamente hace 2700 años Dios le reveló nada menos que al profeta Ezequiel. Y ustedes se deben estar recordando de ese conocido pasaje del capítulo 37 de Ezequiel, el valle de los huesos secos, en donde Dios en esa oportunidad habló de estos huesos, o sea, estaba hablando de los judíos, reunidos juntos, cubiertos con carne, músculos, que podríamos decir recolectado de las naciones,
con vida, porque eso dice Ezequiel capítulo 37 ya al terminar, siendo inspirada en este caso en ellos una nación en algún momento muerta, pero vuelta a la vida. Eso es algo netamente profético. Bueno, ahora a fines del siglo XIX, el nacimiento del movimiento sionista, tan conocido, este tremendo movimiento político que culminó de hecho con la emigración gradual de los judíos de todo el mundo, para en el fondo restablecer la tierra de Israel. Y si ustedes se dan cuenta, cada década el número de los judíos que retornaban aumentó hasta que finalmente volvió a renacer la nación de Israel y se cumplió San Lucas 21. También se cumplió nada menos que la profecía de Ezequiel capítulo 37, porque Israel volvió a vivir nada menos que en el año 1948, ese 14 de mayo. Antes de continuar entonces, quiero dejarles con un segundo video de cómo nació el Estado de Israel. Turmoil and riot. British patrols in the city adopt the sternest methods to keep order. Snipers have been responsible for many killed where many have met a violent death. Appointed by the United Nations to investigate present conditions. Beginning their tour with a visit to the holy places of Jerusalem, the historic Wailing Wall, a place of pilgrimage for centuries past. Members of the committee are free to speak to whom they wish and to carry out the most searching inquiries from every point of view. 1948, in the main gallery of the Museum of Art in Tel Aviv, David Ben-Gurion read the Proclamation of Independence to 13 other members. Israel had taken its place among the nations of the world. Palestine lies shattered by bombs and strewn with death. Victorious Haganah troops have driven the Arabs out of the beleaguered city, taking many prisoners. Después de este interesante video, si ustedes se dan cuenta, explicó tan bien cómo en el fondo la nación de Israel volvió a revivir. Y bueno, la palabra del Señor, que es fiel y verdadera, ya lo había ratificado, pero también lo pudimos ver del punto de vista secular. Ahora, aparece allí la imagen muy conocida de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Aparecen imágenes que ustedes están viendo allí en pantalla de cómo diversas familias israelitas, hebreas, están volviendo nada menos que a su país, a Israel. Esto es algo netamente, ya lo vimos bíblico, pero también esto es histórico. Fíjense ustedes, allí ven, aparecen
otras imágenes, cómo van, porque tenían que volver, y eso estaba escrito en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Israel se convirtió en nación en un solo día. Adicionalmente, fíjense ustedes que la Biblia profetizó que cuando Israel volviera a ser una nación, lo haría en un solo día, y esto es algo extraordinario, porque estaba escrito en la palabra del Señor. Y fíjense ustedes que esto aparece, y lo quiero leer en Isaías 66, Isaías 66, el 8 y el 9. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Bueno, este evento ocurrió en nuestra generación, imagínense, y nada menos que el 14 de mayo de 1948, como lo habíamos dicho anteriormente. Y fíjense ustedes que desde el año 70, podríamos decir al 1948, es algo extraordinario. Recuerden que en el 70 fue la destrucción de Jerusalén, que hablábamos de la primera señal, y entonces se cumplió, y la segunda señal en 1948. Podríamos decir entonces que sí, todo lo que está escrito en la palabra del Señor es fiel y verdadero. Quiero dejarles con un tercer video impactante también con respecto a lo que sucedió ese día del 14 de mayo de 1948 con la resolución, porque de eso trata este video, la resolución de la ONU sobre el Estado de Israel. En 1947, las Naciones Unidas se reúnen para votar por una solución. Europa y Estados Unidos han limitado la inmigración judía y miles de ellos viven en campos de refugiados. Sin embargo, las imágenes del Holocausto están frescas en la mente de muchos estadounidenses. El presidente Truman expresa sus sentimientos. Creo que el gobierno de Estados Unidos no puede permanecer ocioso mientras a las víctimas de la locura de Hitler no se les permite reconstruir sus vidas. Los delegados de las Naciones Unidas votan afirmativamente. Reino Unido. Abstención. Estados Unidos. Sí. La resolución del Comité sobre la Cuestión Palestina fue adoptada por 33 votos, 13 en contra y 10 abstenciones. Las Naciones Unidas deciden que Palestina deba ser dividida en dos estados separados, uno árabe y otro judío. A los árabes palestinos les asignan regiones al noroeste, en el centro, una franja junto al mar y un territorio limítrofe con Egipto. A los sionistas les dejan el resto, mientras que Jerusalén será controlada por las Naciones Unidas. Pero los palestinos rechazan el plan. Los palestinos protestan por la división de su país, pero los judíos están decididos a establecer su propio estado allí. Los grupos terroristas judíos comienzan a echar a los árabes por la fuerza. Un pueblo de refugiados. Los judíos crean una nueva nación de refugiados y aproximadamente 700.000 habitantes. Casi la mitad de la totalidad de la población árabe de Palestina comienza a huir. Lo llaman la Nakba, la catástrofe. Los refugiados huyen a países árabes, a Cisjordania y a la Franja de Gaza. 150.000 se quedan en Israel. Después de este interesante video, allí aparecen otras imágenes de diarios de aquel entonces donde están hablando acerca de lo que sucedió con Israel, que el nombre que pasó entonces a tener ahora
también que aparece Palestina, lo que había mencionado anteriormente. Allí entonces aparece otra imagen acerca de lo que sucedió ese día de forma histórica y que ustedes lo pudieron ver en el video con respecto a lo que es la nación de Israel. Qué interesante todo lo que hemos podido ver hasta este momento con respecto a lo que es nada menos dos señales contundentes, porque son señales contundentes acerca de nada menos que la nación del Señor, Israel. Antes de continuar con este interesante programa y ver los últimos aspectos de este tema de hoy, quiero también dejarles con una pausa musical allí con los hermanos del trío Los Evangelistas, que ellos también nos han proporcionado sus hermosas alabanzas y hoy estaremos escuchando Visión al Calvario. La tierra abrió su ventana de barro y me dio una flor, y esa flor se llamaba la verdad. La recogí, algo me hizo pensar y cambié. Corrí hacia un valle, mas a un monte me llevó. Vi una silueta cargando una cruz, la miré, la seguí entre la multitud. Le pregunté, maestro, ¿dónde vas? No me respondió. Le vi caer, levantarse y seguir un azote, su espalda desgarraba y el sol no estaba. Las mujeres lo lloraban y en el monte lo dejaron, y en su frente se mezclaban la sangre y el sudor. ¿Y qué van a hacer? Grité. Si yo sé que es Jesús, Él ha hecho tanto bien, ¿por qué lo van a clavar? Él no grita, qué crueldad, no hay quejas, y es más grande que el dolor, la amargura de aquel beso del traidor. Y como una flor lo alzaron clavado en la cruz. Ay, los ladrones rodeándole en su fin. Elí, con angustia clamó en la cruz. ¿Por qué, maestro, por qué te han pagado así? Ha muerto, murmura la gente llorando. Todo terminó. El velo se parte, la tierra tembló.
guardia del sepulcro ya no se encuentra allí. Unos ángeles han dicho a las mujeres que buscaban a Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya no está aquí, Él ha resucitado, y en el mundo hay una tumba vacía, y es la tumba del Señor Jesús. Y como una flor te alzaste triunfante, Jesús, y un sepulcro vacío en Judea se quedó sin ti. Y como una flor te alzaste triunfante al fin, y un sepulcro vacío en Judea se quedó sin ti, sin ti. Después de esta hermosa alabanza, quiero continuar con los últimos aspectos de este tema. Jerusalén y Judá se convertirán en una carga para el mundo. Fíjense ustedes que la palabra del Señor también, la Biblia lo profetizó, que en los últimos días Jerusalén y Judá se convertirían en una carga para el mundo. De hecho, se convertirían en blancos irresistibles para las naciones vecinas, miren, las cuales iban a enviar ejércitos para sitiar y conquistar. Y yo creo que en este momento ustedes deben estar recordando todo lo que ha sucedido a partir del 7 de octubre de este año 2023. Porque simplemente hemos estado viendo el fiel cumplimiento de la palabra del Señor. Israel fue sitiada por un grupo terrorista de una forma, podríamos decir, muy cruel. Y ustedes lo han estado viendo todo este tiempo en los medios de comunicación. Lo han visto también acá en los programas de tiempos finales. Tuvieron ustedes la impresión de Alfredo Levin, un gran profesor, guía turista que lleva más de 32 años en Israel, viviendo él en justamente Jerusalén. Todo lo que ha pasado desde cerca. Entonces, lo que dice la palabra del Señor tiene un fiel cumplimiento. Miren lo que dice Zacarías. Vamos entonces al Antiguo Testamento y allí en Zacarías, el capítulo 12, el versículo 2 y 3 con relación a lo que es Jerusalén y Judá, lo que estaba recién explicando. Miren lo que dice. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y es lo que hemos estado viendo este último tiempo, estas últimas semanas. Sabemos que todo esto es parte de las profecías que van acercándonos a nosotros al rapto de la iglesia, pero profecías que también van acercando a lo que es el fin del mundo. Que el Señor les bendiga grandemente. Recordemos que muy pronto vendrá el Señor. Sabemos que Él viene. Y quiero dejarles con esta reflexión para culminar este programa de hoy, que es en San Lucas 21, una conocida cita bíblica, pero muy importante. San Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
y ya estamos viendo estas 2 señales cumplidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Me despido de ustedes y les recuerdo los contactos del programa, el grupo de Facebook Tiempos Finales, donde hay varios hermanos de diferentes partes que están interactuando con nosotros de otras partes del mundo también. E incluso les dejo también el correo electrónico tiemposfinales@cristoesturruta.cl y el número de WhatsApp. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa. Te invitamos para este 3 de diciembre porque tendremos una reunión especial. Estaremos compartiendo la Santa Cena en nuestra iglesia, donde el pueblo de Dios participa del pan y el vino en memoria del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ven a ser parte de este hermoso momento de comunión y reflexión con Jesucristo. Este domingo 3 de diciembre te invitamos a nuestra iglesia ubicada en Santiago de Chile, calle Obispo Arturo Espinosa Campos, 2874, Comuna de Macul, o visítanos por nuestro canal de YouTube, Cristo es tu Ruta. No te olvides de ser parte de esta gran experiencia espiritual. Iglesia de Dios Evangélica Pentecostal, predicando a todo el mundo la sana doctrina.